Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes del español. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish with Carmen. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita. Pues os espero. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Hola, ¿cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. Chicos, en la clase de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, los determinantes. Existen 6 tipos de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos y cuantificadores. Los determinantes se encargan de concretar y definir al sustantivo. Esto lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver los artículos. Los artículos tienen 3 características principales. Primera, los artículos siempre van delante del sustantivo, siempre quieren ir los primeros. Concretan y determinan al sustantivo. En la clase del sustantivo vimos que hay una excepción. Los nombres propios no llevan artículo. No se dice la Carmen, se dice Carmen. Segunda propiedad. Tienen género y número y van en concordancia con el sustantivo. También hay otra excepción. Los nombres colectivos, que son un grupo de cosas o seres vivos, resulta que el artículo siempre va en singular. Ejemplos: el ramo, la constelación, el alfabeto, el grupo. Y por último, la tercera característica: por sí solos no tienen significado. Siempre anuncian al sustantivo. Ahora vamos a ver los diferentes artículos que hay, teniendo en cuenta que esto es un curso nivel A1. Vamos a comenzar por los artículos definidos. Los artículos definidos los utilizamos para concretar el sustantivo al que acompañamos. En cambio, los artículos indefinidos son aquellos que no concretamos, que nos vale uno cualquiera, uno genérico. Ahora fijaros en la siguiente tabla. Para los artículos definidos en singular tenemos para el masculino el y para el femenino la. Y para el plural, en masculino tenemos los y en femenino las. Los artículos indefinidos, para el singular, en masculino tenemos un y en femenino una. Y para el plural tenemos unos para el masculino y unas para el femenino. Bueno, chicas, 2 opciones. Tengo una revisión con un médico, tengo una revisión con el médico. ¿Cuál creéis que es la correcta? Pues las 2 opciones son correctas, pero todo depende del contexto. Vamos a ver un contexto. ¿Creéis que podéis estar embarazadas? Ante todo, enhorabuena a vosotras y a vuestro chico. En ese caso, ¿cuál creéis que es la opción correcta? Tengo una revisión con el médico. ¿Por qué? Porque no vale un médico cualquiera, quieres un médico concreto. Es una situación importante en vuestra vida y no vale un médico cualquiera. Por eso utilizamos el artículo definido, el médico. Y por otro lado, imaginaros, os vais de vacaciones, estáis bailando como locas y tenéis una torcedura de tobillo. En ese caso, ¿cuál de estas 2 opciones es correcta? Voy a ver el médico, voy a ver un médico. Pues en este caso no tenemos la opción de ir a nuestro médico habitual.
uno de confianza, estamos en un sitio que está lejos de nuestra casa y además es algo que no tiene importancia como un embarazo. En ese caso, la opción correcta es voy a ver un médico, artículo indefinido. Uno cualquiera. Bueno, chicas, dos opciones. La camiseta, una camiseta. Vamos a crear un contexto. Imaginaros que estáis en vuestra casa y os queréis poner cómodas. Siempre hay una camiseta con la que os encontráis a gusto. Una camiseta amplia, da igual que esté rota. Es cómoda, de algodón, te encuentras a gusto con ella. ¿Cuál creéis que es la opción correcta? Pues en este caso, la camiseta, porque es una camiseta que conocéis y os encontráis a gusto con ella. Es una camiseta concreta. Imaginaros un contexto. Queremos aprender español. Dos opciones. ¿Quiero aprender español con la profesora Carmen o quiero aprender español con una profesora? ¿Cuál sería la opción correcta? Quiero aprender español con la profesora Carmen. ¿Por qué? Porque no queréis cualquier profesora. Queréis una profesora que os dé confianza, que os motive, que aprendáis con ella y sobre todo que conozcáis. Bueno, por otro lado, si no tenéis exigencia y os vale cualquier profesora, en ese caso sería voy a aprender español con una profesora. ¿Os da igual cualquier profesora? Mal hecho, por vuestra parte. Ahora vamos a comenzar con algunas excepciones, que aunque son excepciones, las utilizamos y se dan de una forma habitual. Tenéis que conocerlas. Vamos a ello. Tenemos sustantivos femeninos en singular que comienzan por vocal A en H y además tienen la sílaba tónica, el acento. Estos sustantivos se acompañan siempre del artículo en singular y masculino. Vamos a ver algunos ejemplos. El agua, no se dice la agua, porque suena mal, se juntan las dos vocales. Ese sonido se llama cacofonía. Es el agua, el correcto. Un águila, el hada, un ave. En el caso del plural, mantiene la misma regla general, serían las hadas, las águilas. Hay otra excepción. Cuando resulta que entre el artículo y el sustantivo hay una palabra en medio, se mantiene la regla general. Por ejemplo, la última águila. Artículos contraídos. Se forman con una preposición y un artículo. Con la preposición a y el artículo el formamos al. Y con la preposición de y artículo el formamos del. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos al cine. El gato está encima del banco. Hay una excepción y es cuando el artículo forma parte del nombre propio. Esto lo hemos visto en las clases anteriores. La Habana, el Cairo. En ese caso el artículo no se contrae, forma parte del sustantivo. Ejemplos. Este verano vamos a ir a El Cairo. Y hasta aquí la clase de hoy. Hemos terminado, pero no se vayan todavía, aún hay más. En SpanishWithCarmen.net vais a encontrar material de todo tipo. Audios, esquemas, actividades, dictados, vocabulario, infinidad de recursos que podéis aprovechar para mejorar el español. Hasta la próxima clase, queridos amantes del español.